Las buenas tardes a todos, bienvenidos a todos en esta tarde. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 12 en adelante. En aquellas Biblias que tienen como subtítulo dice, padeciendo como cristianos. Y dice así la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre eterno, te damos gracias y una vez más venimos delante de ti agradecidos por tu amor y por tus misericordias, rogando que bendigas nuestras vidas, Señor, y nos prepares para recibir de tu palabra. Nos des ese corazón receptivo, nos hables a través de tu palabra, Señor. Oramos agradecidos, pidiendo tu bendición, fortaleza de lo alto, rogando en especial por nuestro hermano Juan, Señor, para que tú estés poniendo tu mano de amor y todos aquellos que están atravesando dificultades, y en especial aquellos que están padeciendo como cristianos, Señor. Te pedimos, oh Dios, por aquellos creyentes que sufren persecución alrededor del mundo, Señor, para que tú les fortalezcas y les animes, Señor, y en tu gracia les sostengas y les animes para seguir demostrando, haciendo lo bueno y mostrando el carácter del Señor Jesús en sus vidas. Oramos agradecidos pidiendo tu bendición. En nombre de Jesús oramos. Amén. El tema de la primera carta del apóstol Pedro tiene que ver con la esperanza del cristiano en medio de las aflicciones y dificultades de este mundo. En esta carta breve de apenas 5 capítulos, y sin embargo su importancia es vital. Algunos piensan que seguramente fue en el 68 después de Cristo, que en el 67 que Pedro escribió esta carta, por la razón de que en el 68 murió Nerón. Ustedes recordarán el carácter y la vida del apóstol Pedro, cómo Dios fue trabajando con su corazón, como Dios fue tratando con su vida. Aquel hombre a quien el Señor le cambia su nombre, era Simón, le puso Cefas en arameo y en griego Pedro, o pequeña roca, o Petro,
como significa el nombre del apóstol Pedro. Que el hombre impulsivo, que siempre era un líder nato en el grupo de los discípulos y que llegó también a formar parte de un grupo íntimo junto a Juan y Jacobo, y pudieron ver personalmente y conocer una cosa que otros no pudieron hacerlo, a Moisés y Elías allí en el monte de la Transfiguración. Ahora Pedro se dirige a los creyentes de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, algunas regiones o ciudades de Asia Menor, donde se dirige a los expatriados escogidos según la presciencia de Dios para ser rociados con la sangre de Cristo. Algunos piensan que este grupo de personas obviamente estaban siendo perseguidas y podían ser un grupo mixto de judíos y gentiles a los cuales el apóstol Pedro se dirige. Este Pedro que una vez negó al Señor Jesús, pero se arrepintió. Pedro, aquel que caminó sobre las aguas y que muchas veces lo criticamos porque decimos, bueno, cómo miró las olas y el viento y se empezó a hundir, pero en realidad lo que hizo Pedro fue grandioso, fue caminar sobre las aguas. ¿Quién se animaba a bajarse del barco y salir a caminar rumbo a donde estaba el Señor Jesús? Ese Pedro es el que escribió la primera epístola y que habla justamente cómo tratar especialmente con las dificultades, y le dice de una manera muy sencilla, en primer lugar, y este es el primer punto, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero, el primer punto es: no te sorprendas si tienes que padecer como cristiano. No te sorprendas si viene alguna circunstancia difícil a tu vida. No te sorprendas. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, si al maestro han perseguido, los discípulos también, ustedes también van a ser perseguidos, ustedes también van a padecer aflicción, así que no se sorprenda. Nuestra primera reacción frente a la prueba es la sorpresa. Y de veras que nos toma por sorpresa muchas veces. Pero Pedro está alentando a que no se sorprenda, sino por el contrario, el segundo punto es, sino gócense, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Bueno, ninguno de nosotros estuvo en la cruz del Calvario, pero a Jesús lo escupieron, de Jesús se burlaron, y en una medida nosotros, si es que somos fieles cristianos, podemos participar podemos llegar a ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Hay una persona que siempre me dice, y lo veo de lejos, ¿no? Me dice, agarra el meñique y me dice así. Y ahora me dice, y después me dice así. Yo ya entiendo lo que es. Me dice, vos cuando no estabas en la religión eras así. Dice. Ahora que sos pastor estás así. Dice. Siempre me pelea. No. Obviamente extraño los 66 kilos de cuando tenía 27 años. Y no es que coma mejor ahora. Ahora como la cuarta parte de lo que comía
cuando tenía 27 años igual. Me mantengo bastante, ¿cómo voy a decir? No gordito, pero ¿ah? Robusto. Gracias, Matías. Una palabra mejor así. Y la gente a veces se burla o lo toma del pelo a uno, ¿no? Y eso es gracioso porque la persona donde me ve y yo ya sé qué es lo que me quiere decir, porque cada vez que me encuentra me dice, mira, vos eras así. Cuando tenía 27 años que me casé, en el 2002 pesaba 66 kilos. Ahora estoy arriba de los 90. Los cuantos más arriba de los 90, más vale no decirlo. Pero no es que estoy viviendo mejor, sí, pero emocionalmente estoy mejor. Tengo paz. Y obviamente ustedes me dicen cómo era mi digestión antes, ahora es mucho mejor. Pero bueno, uno no se va a poner a decir, explicarle, mirá, no es como vos pensás, ¿no? No es que esté llenándome de plata. Pero bueno, dice, si no gozaos, el segundo punto, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Un día nos vamos a gozar con gran alegría en la revelación de su gloria. Pero el término me hace acordar lo que dice el apóstol Santiago, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, tercer punto, no se avergüence. Aún si implica la pérdida de un negocio, abandono de los padres, calumnias, odio, incluso la muerte. Dice, no se avergüence. Esta era la receta del apóstol Pedro frente a las dificultades. No se avergüence. No se avergüence. Obviamente dice ninguno, versículo 15, así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Nunca, un cristiano nunca debería traer sufrimiento sobre sí mismo por hacer algo malo. Vuelvo a reiterar esta frase. Un cristiano nunca debería atraer sufrimiento sobre sí mismo por hacer lo malo. No debería hacerse culpable de homicidio, hurto o mal en general, o de entremeterse en lo ajeno. No hay gloria para Dios en estas cosas, sino solo vergüenza para el testimonio de Cristo. Pero si está padeciendo como cristiano por su fe, dice, no se avergüenza, sino glorifique a Dios por ello. Y da una razón. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, nosotros podemos atravesar dificultades en esta tierra, pero estamos seguros de una cosa. Vamos a ir a una eternidad con Cristo.
Está aquella parábola de Lázaro y el juez. Perdón, Lázaro y el rico. El rico hacía banquete todos los días con esplendidez. Lázaro estaba ahí sufriendo. Venían los perros, lamían sus heridas. Ahora Lázaro era consolado, allí en el seno de Abraham, mientras el rico ardía en llamas, deseando que alguien viniera y le mojase la punta de su lengua. Podemos atravesar dificultades, pero el fin de los justos es terrible. Es una condenación la que los espera. Aún aquellos que se burlan, que menosprecian la gracia de Dios, los esperan una condenación eterna. Eso es lo que espera aquel que no tiene a Dios, aquel que pone su confianza en el hombre. Así que no se sorprendan, no os sorprendáis, gozaos, por cuanto sois participantes. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Quiera Dios que padezcamos como cristianos, sino no por atraer sufrimiento sobre sí mismo por hacer lo malo, sino glorifica a Dios por ello. ¿Por qué razón? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Y este es otro punto. Cuando alguien está atravesando dificultades, padeciendo, según la voluntad de Dios, estoy pensando aquí en Job. Job no esperaba atravesar nada de lo que le sobrevino. Job fue una persona que estaba padeciendo según la voluntad de Dios. El Señor Jesús padeció según la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Encomendar nuestras almas al fiel Creador. Poner nuestras manos en manos de Dios. Poner la situación en manos de Dios. Como Isaías y Josafat, cuando vinieron los asirios y los amenazaron e intentaron amedrentar el pueblo, hablando en la lengua del pueblo, y le dijeron: mirá, ninguno de los dioses sobre esta tierra se ha resistido, menos el Dios de ustedes. Ellos tomaron las cartas, las pusieron sobre el altar y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Encomendaron, rogaron, oraron. Dice: esto es lo que nos está pasando. Encomendaron sus vidas, sus almas al fiel Creador. Pusieron la situación, el problema, en las manos de aquel que es el único que puede traer una salida, una solución. Es más, dice: encomienden sus almas al fiel Creador. No debemos de olvidar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Encomienden sus almas al fiel Creador. Dios es fiel. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los corintios: bueno, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si algunos traducen que todas las pruebas son común a todos los hombres,
no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y dice que Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, encomendar nuestras almas al fiel Creador. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, encomendar mi alma al fiel Creador. Y lo último, hacer el bien. Esto es lo último. Hacer el bien. Muchas veces decimos, bueno, puedo tomar una actitud de venganza, pero en eso no hay mérito. Simplemente tengo que hacer el bien. Dios dice en su palabra, amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Dios es quien se va a hacer cargo de retribuir a los que nos hacen daño. Así que cuando padecemos como cristianos, no debemos sorprendernos, debemos gozarnos, no debemos de avergonzarnos, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien, demostrar que nosotros los cristianos reaccionamos de otra manera totalmente diferente a la que reacciona este mundo violento en el que estamos viviendo, lamentablemente, porque es una tristeza a veces prender el receptor y ver tanta violencia, tanta maldad. Es lamentable. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pedro dice, bueno, ellos a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución. A la gente le parece extraño que no corramos en el mismo desenfreno y se burlan. Dios ultraja. Pero ellos darán, el mismo capítulo 4, versículo 4 y 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A la gente le sorprende que nos sigamos el mismo desenfreno. Bueno, no importa, el creyente tiene que hacer el bien. Tiene que hacer el bien. Aún en medio de este mundo hostil y malvado, Dios nos llama a ser luz en este mundo. Bueno, que Dios nos ayude a no sorprendernos, a gozarnos, a tener por sumo gozo, a no padecer, nunca a traer sufrimiento sobre nosotros por hacerlo mal. Que nunca atraigamos hacia nosotros dificultades por hacerlo mal. Si las dificultades vienen porque Dios así lo ha determinado, bueno, pongamos las situaciones, las dificultades en las manos del Señor. Él es fiel. Él es el que nos puede dar una salida y hagamos el bien. Esto era lo que recomendaba el apóstol Pedro para los creyentes que estaban atravesando dificultades por causa de la palabra. Vamos a dirigirnos a Dios en oración.